¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cat Stats, donde hablamos de lo que más nos gusta, el béisbol, pero con un enfoque sabermétrico para complementar los análisis de algún tema de la actualidad en este momento del béisbol de las grandes ligas. Primero los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, @CatStats, tanto en Instagram como en Twitter. Allí estaremos publicando, estén atentos porque vamos a estar compartiendo con ustedes contenido un tanto académico, vamos a llamarlo así, donde vamos a abordar pues conceptos sobre cada una de estas estadísticas sabermétricas que utilizamos regularmente en los episodios de este espacio de CatStats, así que estén atentos, síganos en nuestras redes sociales. Este espacio es una producción de The Show Goldens, así que los invito, por supuesto, a suscribirse a su canal de YouTube y activen la campanita de notificación para que le puedan llegar los videos de este espacio de CatStats, pero también de The Show Podcast, donde estarán allí Alexander y Andrés Eloy comentando un poco sobre también las grandes ligas, bajo el concepto de dos panas, hablando de béisbol, y por supuesto de Show Data para los amantes del fantasy. Por cierto, la semana pasada analizamos a Tad Bradley, en realidad analizamos a Jordan y a Pratt, pero ahí hablamos de ese novato de los Rays, que ya se le veía un gran potencial en esa primera salida que tuvo, porque sí, a pesar de que se complicó, pues se acreditó la victoria y se vio muy bien al principio en el montículo, con buen dominio en la zona de strike. Hablamos un poco sobre él, sobre su repertorio, y ayer tuvo su segunda actuación de la temporada, así que espero que hayan tomado un poco de todo el análisis, ¿no? Que le haya servido para que hayan añadido algunos, yo lo hice en su fantasy, a Tad Bradley, porque, como lo dije por ahí en Twitter, ojo con ese novato, y sobre todo considerando, como hablábamos en el anterior episodio, que los Rays pues son muy expertos en este tema de desarrollo de jugadores. Eso no es un secreto, así que ojo, y si no lo han añadido su fantasy, es una buena pieza, ya lo saben. Y bueno, allí en The Show Data tienen a los expertos Fernando Quema y Leonardo, y Andrés Eloy también nos estaría acompañando para que ustedes puedan saber qué hacer ante esas situaciones que se le presentan en el fantasy. Hoy vamos a hablar de un lanzador. Ustedes saben que me gustan mucho los pitchers, así que voy a disfrutar mucho el episodio de hoy. Espero que les guste. Un venezolano que acaba de firmar extensión. Sí, ya me imagino que sabe quién es. Así que no esperemos más, comencemos con el episodio de hoy de CatStats. El derecho de Cabimas, Pablo López, firma una extensión de contrato de $73.5 millones por 4 años con los Mellizos de Minnesota. Recordemos que él llega a este equipo vía canje. En ese movimiento, pues nada más involucrados venezolanos, ¿no? Y el más destacado, por supuesto, aparte de Pablo, es el gran bateador Luis Arraez, que también lo analizamos en su momento en uno de los episodios precisamente de CatStats. Entonces, de hecho, se preguntan, ¿quién estuvo beneficiado, no, en ese cambio? Porque parece que realmente están respondiendo en ambas partes. Ya hemos visto a Raez, pues, matando la liga en este inicio de temporada con los Marlins. Y ahora vemos a un Pablo López que me atrevo a decir que podrá tener su mejor temporada en su carrera. Y créanme que bien merecida esa extensión de contrato, y ya veremos por qué. Los ajustes que ha hecho Pablo para seguir mejorando, para seguir destacando en su carrera, es digno de admirar, y los números lo respaldan. Ustedes se van a dar cuenta en este análisis que vamos a hacer de cada una de estas métricas, ¿no? Y cómo ha avanzado, cómo ha evolucionado Pablo como lanzador. Entonces, realmente esto comienza, esta mejora de su carrera a partir de 2020. Recordemos que él se estrenó en las mayores en el año 2018, y repasamos un poco los números más específicos desde esa temporada que fue, recordemos, de la pandemia, ¿no? En 2020, él registra una efectividad de 3.18, en 2021 la efectividad de 3.52, y en 2022 de 3.75. Luego, el FIP prácticamente en este tiempo, es decir, en estas últimas 3 temporadas, no estamos poniendo por supuesto la del 2023, ha mantenido una congruencia
digamos, casi exacta, ¿no? Congruencia al fin entre la efectividad y el FIP. Eso quiere decir que realmente está acreditando o está respaldando la labor que él tiene bajo su neta responsabilidad. Es decir, todas estas acciones, todos estos eventos que son personalísimos, que son bajo el control de él como pitcher. Entonces, repasemos un poco nuevamente ahora con el fin más específico. En 2020 es de 3.09, en 2021 de 3.29 y en 2022 de 3.71. Si se fijan, sí, prácticamente está igual lo que es la efectividad de ese promedio de carreras limpias y el FIP, que recordemos que es picheo independiente de fildeo, es decir, lo que hace es eliminar la defensa de la ecuación para poder analizar, ¿no? Para poder medir estos eventos, como ya dije, que son propios del lanzador, que son bajo su responsabilidad, que son cuadrangulares, que son ponches, que son golpeados y que son boletos. Entonces, vemos que lo que está arrojando la efectividad de Pablo en estas 3 últimas temporadas es efectivamente, valga la redundancia, es lo que él o lo que representa él como lanzador, el rendimiento, el desempeño de él como lanzador. Ya no ni siquiera en el contexto del equipo, como lo que podría pasar con los ganados y perdidos, ¿no? Pero ojo, esto siempre lo digo porque cuando tiene una congruencia prácticamente exacta con el FIP. Ahora bien, Pablo, a partir de este 2020, aumenta la tasa de ponches. Y por eso es que digo que en ese momento es que él comienza a mejorar como lanzador. Y bueno, nos vamos otra vez a los números específicos. En 2018 y 2019, él tenía esa tasa de ponches en un 18 y 20%, alrededor de esos dos porcentajes. Y aumenta en 2020 a 24, luego aumenta a 27 y luego en 2021 y luego baja un poco a 23, pero aún muy por encima del promedio de la liga de acuerdo al Fantasy Team Ranking. Cuando hablamos de los boletos, realmente Pablo siempre se ha mantenido, digamos, estable porque no ha tenido mayor diferencia entre un año y otro cuando se trata de la tasa de boletos, pero ha estado por encima del promedio del lanzador de la liga, es decir, de lo que se considera, digamos, el cero, el promedio, en un año en específico. De hecho, en 2023 está figurando muy bien en el First Center Ranking en tasa de boletos y en 2022 estuvo un poco por encima del promedio. Lo importante es que no estuvo por debajo, ¿no? Pero, como dije al principio del episodio, hay ciertos ajustes que ha hecho Pablo y, por supuesto, esto es lo que ha permitido que quizás lo veamos un poco dominante, digamos, más de lo que se acostumbra a ver a Pablo en sus salidas, ahora con los mellizos, que por cierto están en un equipo que no responde comúnmente, no responde regularmente la ofensiva, así que posiblemente, pues esto que yo siempre digo, el récord de ganados y perdidos, pues pierde más valor cuando tratemos de analizar a un lanzador como Pablo López en ese contexto de un equipo que no responde regularmente ofensivamente hablando. Entonces, por eso es que tratamos de hacer estos análisis, ¿no? Donde podamos ver cuáles son estas métricas que evalúan, que pueden medir el desempeño, el rendimiento individual de él como pitcher, ¿no? Pablo pasa algo muy interesante porque él ha mantenido su tasa de rodados y su tasa de ponche prácticamente igual en estos últimos 3 años. De hecho, figuró de octavo en tasa de rodado de todas las grandes ligas el año pasado. Y yo siempre digo que esto es un buen indicio o una buena señal de cómo él puede ser indescifrable, ¿no? Hacia los bateadores, porque esto significa que puede jugar con esa elección de los picheos para poder inducir o un rodado por el movimiento del tipo de picheo que estás lanzando o por otro que te pueda inducir ponches. Entonces, esto es muy interesante porque él en realidad siempre cuando está en cuenta de 2 strikes utiliza su cambio de velocidad. Pero en 2023 está usando más la recta. Pero ojo, creo que tarde o temprano va a volver a su patrón del cambio de velocidad, que realmente parece bastante conveniente, ya veremos por qué. Y
está usando más la recta, como ya dije, pero ¿por qué digo que va a volver? Porque él está usando la recta en un 28.6% y su cambio en un 27.7%. O sea, realmente no hay mucha diferencia en la tasa de utilización en este 2023 entre cambio y la recta. Y siempre su patrón en 2 strikes ha sido en general, bien sea con bolas o sin bolas, siempre 2 strikes, ha sido más utilización del cambio. Y de hecho es el picheo o uno de los lanzamientos que más le produce whiff. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta tiene un movimiento horizontal que ha estado siempre por encima del promedio de las grandes ligas. De hecho, ahorita en 2023, para ser exactos, está en 15.7 pulgadas de movimiento horizontal. Y esto equivale a un 9% sobre el promedio de las grandes ligas. ¿Qué me quiere decir esto? Que los bateadores, en un cambio, están acostumbrados a un movimiento que es específico de tantas pulgadas, que es el promedio de las grandes ligas, y esto quiere decir que hoy tiene la ventaja de tener más movimiento horizontal y los bateadores pues no lo están esperando o no están acostumbrados a ese quiebre en particular, porque hay un promedio ya establecido. Ahora bien, otro de los puntos de Pablo es que añadió un nuevo picheo, la sweeper. Y sabemos que este es un lanzamiento que se está haciendo aún cada vez más común en las grandes ligas. Hablábamos una vez en un episodio de Carl Stats de Ohtani, porque realmente el picheo que más utiliza Ohtani es la sweeper. Y se caracteriza por tener, es como digamos una variante, perdón, de el slider, pero con un movimiento más lateral. No tiene tanta caída vertical, sino más lateral. Entonces, esta es la diferencia básicamente. Él la añade a su repertorio y ahora son 5 lanzamientos que tiene Pablo López para elegir. Entonces cuenta con su recta, con la sweeper que le está usando de segundo en orden en la tasa de utilización. Luego tiene el cambio, tiene la sinker y tiene la curva. Ahora bien, además de esto, creo que lo más impresionante de Pablo en este año es que se nota que ha trabajado cuando vemos un caso tan particular como su extensión. La extensión le ha aumentado 2-3 puntos y estamos hablando de que su recta, 4 costuras, estaba en extensión de 6.97 en 2022 y 6.8 por ahí en 2021 y ahora está en 7.1, 7.2. Lo mismo está pasando con sus otros lanzamientos. Ahora imaginen, la extensión te permite ser aún más difícil a nivel de lo visual hacia el bateador, ¿no? Porque si tú tienes una recta, por ejemplo, de 97 millas, con una extensión que sea élite o que sea muy, muy por encima del promedio, estás aumentando como 2 o 3 millas a los efectos visuales en el bateador. Entonces, esto se une con algo aún más interesante de Pablo, y es que aumentó la velocidad de sus picheos unas 2 o 3 millas. Estamos hablando de que su recta estaba en 93 punto y algo en 2022 y ahora está en 95.4 exactamente de promedio hasta ahora en 2023. Entonces, si está en 95, además de que ya tienes un aumento de velocidad, le estás añadiendo un aumento de extensión, entonces los bateadores la están viendo más veloz que 95.4 millas por hora. Entonces, esto no puede pasar por debajo de la mesa, porque incluso tiene mejor extensión que Jacob deGrom, que es considerado uno de los mejores lanzadores actualmente en las grandes ligas. Es más, si nos vamos al First Century Ranking, él ya de por sí tenía una buena extensión, por supuesto, estaban en 6.9, pues 6.8. Esto es lo que generalmente está de DeGrom, realmente. En 2022 estaba en un 92% en el First Century Ranking, por encima del promedio, por supuesto, en extensión, y ahora está en 96%, es decir, es uno de los mejores cuando hablamos de esta característica de este departamento en particular, mejor incluso que lanzadores como Jacob deGrom. Así que todos estos factores convergen, ¿no? Para darnos cuenta de que este podría ser incluso el mejor año que va a tener Pablo López en su carrera, que recordemos viene del 2018, como dijimos al principio, y esto, por supuesto, le está permitiendo tener más whiff. De hecho, estaba prácticamente liderando en cada una de las salidas que ha tenido hasta ahora, y todas han sido de calidad. De hecho, creo que la peor fue la última que fue hace 2 días o 3 días, cuando el lance contra los Yankees de Nueva York realmente solamente permitió 2 carreras. Entonces,
Esto está hablando muy bien, además que en lo que es la zona o el buen control de la zona de strike, aunado también al buen comando que tiene Pablo López. Esto más lo que sería el aumento de velocidad y por supuesto el aumento del spin rate en cada uno de sus lanzamientos, el aumento de extensión que nos dice también que hizo cambio en su mecánica, quiere decir que Pablo puede incluso mejorar la tasa de ponches que ya digo la había aumentado, puede también mejorar esa cantidad de rodados o de flies que realmente cuando hablamos del XFIP prácticamente está igual y él ha mejorado la tasa de flyballs en las últimas temporadas. Entonces, probablemente, cuando decimos que la mejor es que baja, ¿no? Porque eso es lo que espera, que el XFIP lo que hace es medir qué tanto te pueden, a nivel de pronóstico, ¿no? A nivel de proyección, qué tantas cuadrangulares te pueden conectar en las próximas temporadas de acuerdo a la cantidad de elevados, ¿no? Porque lo que están buscando más es que un pitcher, pues si no es ponchador, pueda inducir rodados. Pero Pablo López tiene la particularidad de que puede inducir realmente estos dos aspectos en el juego, tanto los ponches como los rodados. Me gustaría saber qué opinan, ¿no? Sobre esta extensión de contrato que acaba de firmar el venezolano, ahora el proceso de arbitraje que venía para el año 2024. Los mellizos saben muy bien qué hicieron. Pablo, como ya digo, puede tener la mejor temporada de su carrera hasta ahora en las grandes ligas. La podemos ver quizás en este 2023, si continúa como ha iniciado, y todas estas métricas que analizamos el día de hoy son las que pueden ser una buena señal de que esto podría ocurrir, que seremos testigos de una de las mejores lanzadores incluso en la historia del béisbol venezolano, de los venezolanos en las grandes ligas. Entonces, algunos me dicen por aquí que no les parece un tanto lógico o razonable la cantidad tanto de años como de dinero para Pablo López. A mí sí me parece bastante coherente, así que me gustaría de igual manera saber sus comentarios. De esta manera llegamos al final del episodio de Cat Stats. Espero que les haya gustado. Los invito a suscribirse al canal de The Show Golden para que puedan disfrutar de su programación toda la semana, béisbol y más béisbol, sabermetría, los panas hablando de lo que más nos apasiona y por supuesto los datos para el fantasy, The Show Data, todo el Show Podcast y por supuesto acá en Cat Stats todos los miércoles. Así que ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Síganos en nuestras redes sociales, @catstats. Estar atento porque viene bastante contenido de sabermetría para que podamos aprender juntos. Y recuerden que si tienen alguna duda, que si tienen algún comentario, si tienen alguna sugerencia, si nos quieren pedir algún análisis de un jugador en particular de un equipo, nosotros estamos abiertos a leerlos, a escucharlos. Así que ya lo sabes, nos lo puedes dejar por alguna de las redes sociales de nuestras cuentas o incluso acá en el video de YouTube. Así que nos vemos el próximo miércoles.